Desde Caracas, Venezuela, completamente en vivo hacemos este contacto de la sede de Fedecámara justamente para hacer una valoración de todo lo que debe ser el primer trimestre en materia económica y empresarial en Venezuela ante los digamos, anuncios que se tienen que dar en materia cambiaria en Venezuela y también hablar sobre el tema del DICOM, cómo está esto favoreciendo o no al empresariado venezolano. Carlos Larrazábal, quien es el presidente de Fedecámara, se encuentra acá con nosotros. En primer lugar, entender esta ya unidad tributaria que se tiene que dar, en cuánto más o menos la estima el sector empresarial y por supuesto las implicaciones que esto pudiera derivar desde el punto de vista del crecimiento empresarial o la supresión que hay de la actividad comercial en Venezuela, y también esta tasa que salió en estos días, señor Larrazábal, aprovechando usted dentro del ámbito empresarial, de una tasa máxima que se va a dar también, no sé si es aplicable para las empresas, sino para que le explique eso a nuestra audiencia. Mira, efectivamente, lo que hubo recientemente un decreto que puso una tasa nueva, como tú dices, en máximos y mínimos, pero esa tasa, según se publica, es únicamente para cosas del gobierno, para reposiciones de caja chica, para viáticos, para algunas cosas administrativas. La unidad tributaria, como entendemos, sigue siendo vigente y la misma, por cierto, no se ha ajustado de acuerdo a la inflación desde ya hace a varios años, porque recordemos que el Banco Central de Venezuela ya lleva más de 2 años que no publica cuál es la inflación oficial y esta tasa se ha rezagado de una forma importante y en vez del gobierno sincerar las cosas, va creando y ajustando diferentes tasas, lo que hace toda la administración pública todavía más engorrosa. ¿Cuál debería ser la tasa que debería imperar al menos para este año según la visión de ustedes como Fedecámara? Lo que establece la ley, y debería ser una tasa, por cierto, que debe ser aprobada y propuesta por la Comisión de la Asamblea Nacional en base de coordinación con el CENIAT, debe ser en base a la inflación del año anterior. Si la inflación del año anterior, las estimaciones de la Asamblea Nacional la está montando sobre alrededor del 2000%, bueno, debería ajustarse en un valor de igual índole. Quisiéramos saber ahora el tema con la OIT, aprovechando que usted está acá, suspendieron la visita a Venezuela, pareciera que el gobierno iba a sujetar la visita a lo que el gobierno quisiera, reunirse con los sectores o los sindicatos que ellos quisieran, no con la amplitud de los sectores empresariales para conocer realmente la situación venezolana y de los trabajadores. ¿En qué va a quedar ahora esa reunión? ¿Ustedes cuál es el enlace que ustedes tienen con ellos? Mira, efectivamente, primero hay que recordar que la Organización Internacional de Trabajo venía a esa visita en seguimiento a unas denuncias que tiene Fedecámara por incumplimiento de los convenios internacionales en materia de salario mínimo, en materia de diálogo social, en materia de ataques a la libre iniciativa privada, a los líderes sindicales y empresariales. Esa realidad se dio en función de un seguimiento a la visita que ya se dio en enero del año 2014, donde la OIT hizo una cantidad de recomendaciones que ninguna se ha cumplido. En los consejos de administración, que se reúnen 2 veces al año, en el mes de marzo y en el mes de noviembre, se le ha hecho seguimiento a estos temas y ya en el del mes de noviembre, en vista que el gobierno no reaccionaba ni hacía ninguna intención de modificar sus acciones, se decidió tomar esta segunda visita. La OIT o los miembros de la misión que venía, el presidente o el representante máximo de todos los sindicalistas del mundo, de todos los empleadores y por los estados venía el embajador de Perú en Ginebra, ellos hicieron una agenda de trabajo donde querían reunirse aparte con los funcionarios del gobierno, con sindicatos de todas las tendencias del gobierno y que no fueran del gobierno, y también, aparte de reunirse con Fedecámara y sus sectores, querían reunirse con factores de la sociedad civil. El gobierno se opuso a que se reuniera con algunas tendencias de sindicatos independientes. Ellos únicamente querían reunirse con el Sindicato Bolivariano, con la CTB, con la UNT y creo que un otro, pero la propuesta de la OIT era también que querían reunirse con FADES, con 5 o 6 tendencias adicionales de sindicalistas que son importantes, que tienen presencia importante en el país, y por el lado de la sociedad civil querían reunirse con la conferencia episcopal para ver el vena social, el tema de Cáritas, cuál es el tema humanitario que hay en el país, que también se le propuso y aceptaron reunirse con la Asociación de Rectores Universitarios, porque también es preocupación para ellos el tema de los salarios de los profesores universitarios, la diáspora de estudiantes y también por el tema de comunicación con IPIS,
que también era para hablar con el tema de cierres de medios de comunicación, los empleos que se han perdido en los medios de comunicación y la falta de comunicación que existe, y el gobierno al limitar que se dieran esas reuniones, la misión consideró que no estaban dadas las condiciones para que ellos puedan tener una opinión libre de cómo establecen la normativa. Ese tema se lleva ahora al Consejo de Administración de la OIT en el mes de marzo. Eso va a ser en la semana, Dios mediante, el 19 de marzo en Ginebra, y ahí el Consejo de Administración tomará una decisión si ya en vista de esta negativa aprueba lo que se llama la comisión de encuesta o la comisión de investigación, que ya es una instancia superior de penalización hacia el país, y ver qué acciones se toman después de eso. ¿Pudiera derivar esto en la sanción o la expulsión de Venezuela de la OIT? ¿Cómo pudiera, digamos, reaccionar el gobierno en su posición de defensa? Porque si lo hemos visto que se ha salido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creo que tampoco sería nada difícil pensar que pudieran también salirse de este organismo de revisión y de instancia. Sería realmente insólito, porque la OIT es un organismo tripartito por su naturaleza. Participan más de 183 países, hasta Cuba participa en la OIT, y donde es de diálogo social permanente. Y que sea un gobierno que se hace llamar de un presidente obrero, que se salga de una instancia que es manejada estrictamente en buena parte por el sector laboral, sería insólito, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es un tema que al gobierno le preocupa, pero obviamente no ha tenido ninguna intención de corregir. Y hay que verlo con la otra cara de la moneda, que la OIT puede ser una instancia, como ha funcionado en muchos países, para solventar los problemas. La comisión de encuesta, esa instancia que se va a evaluar ahora, fue una ayuda muy importante en el tema de solventar la crisis en Polonia, cuando el movimiento Solidaridad en el año 1975 también funcionó muy bien en caso de Sudáfrica, con el apartheid que había en Sudáfrica. En Guatemala, cuando estaban en guerra, también funcionó. Ha funcionado, pero nada más la han activado como unas 10, 12 veces en los 99 años de vida que tiene la OIT. Por eso es una última instancia, pero si se llega a aprobar, puede también ser un mecanismo de apoyo y a buscar la solución a los problemas que estamos viendo en Venezuela. ¿Cómo está el tema con el Consejo Nacional de Economía? ¿Han sido ustedes llamados al menos este año, según esta revisión que están haciendo de la economía? Todavía la Asamblea Nacional Constituyente, más allá del reconocimiento que pueda tener o la legitimidad que pueda tener a lo interno y en el contexto internacional, todavía no da luces, al menos, de cómo ellos conciben el modelo económico. Se habla de cambios económicos, de apertura económica. ¿Han tenido ustedes enlace con el gobierno para tratar de entender y superar esta situación, según el informe que usted mismo le daba a los medios de comunicaciones finalizando el año 2017? Me imagino que hace referencia al Consejo de Economía Productiva, porque existe un Consejo de Economía Nacional que preside Efraín Velázquez, donde participan los sectores productivos, la academia y los sindicatos, que por cierto es ley de la República y debería ser asesor del Estado. Y desde el año 1946 el gobierno ni siquiera lo convoca. El de economía productiva tampoco se ha vuelto a reunir de forma recurrente desde el año pasado. Tiene alguna de otras reuniones, pero obviamente, como vivimos en todas las reuniones que se dieron años anteriores, y los que ahí no se toma ninguna decisión. Y yo, desde el punto de vista del modelo que se quiera diseñar en la Asamblea Nacional Constituyente, aparte de su origen ilegítimo, no creemos que va a salir nada diferente. Aquí lo que está buscándose es un modelo socialista que monta un modelo de control centralizado de la economía, ya con tintes estrictamente comunistas, por decirlo con nombre y apellido, donde la economía privada tiene un espacio muy limitado. Y obviamente ese no es el modelo que nosotros creemos un modelo de libre empresa, de libre iniciativa, donde el ciudadano se pueda dedicar a la actividad económica de su preferencia, donde el ciudadano pueda tener un salario digno y bien remunerado, donde no dependa que el gobierno le regale a una caja de alimentos o le dé un bono, sino gracias a tu esfuerzo, gracias a tu trabajo, tú puedas tener tu casa, tu vivienda, tu carro, la calidad de vida que logres tú con tu trabajo, no que logres gracias a lo que el gobierno te quiera regalar de una forma sumamente limitada. Haciendo referencia al tema de los bonos, muchos economistas hablan de que eso, por supuesto, contribuye al tema de la hiperinflación. Las personas a veces no entienden, algunos sí entienden, pero la mayoría no entiende por qué los
los precios cambian y aumentan tan exageradamente, en algunos casos, se habla de semanas, hay unos que cambian hasta en días. ¿Cómo entender eso en el margen de reposición de inventario y cómo están los rubros en cuanto a su crecimiento? ¿Qué rubro mostró menos crecimiento? ¿Cómo ustedes ven al menos este primer semestre del año? Mira, explicar el fenómeno de la hiperinflación es algo económicamente complejo. Primero, porque la hiperinflación ya no existe en ninguna parte del mundo. Nosotros estamos retomando un tema que se acabó en los años 80. Yo decía esta mañana en una reunión que estaba que yo me gradué de economista en el año 80 y en esa época había hiperinflación en diferentes partes de Latinoamérica. Y había en Chile, por cierto, había inflación alta y llegaron lo que se llamó en ese momento los Chicago Boys, que fue una escuela de la Universidad de Chicago que arregló el problema de economía chileno, acabó con la inflación y Chile es hoy lo que es gracias a ese modelo económico de libre empresa. Pero cuando la razón de economía es cuando una economía empieza a imprimir, a poner más dinero a circular que no tiene bienes para buscar, eso origina una presión sobre los precios. Eso es difícil entenderlo y lo entendemos así, pero fíjense que el gobierno nacional aumentó la liquidez monetaria, el volumen de dinero que circula en el país al doble en los últimos 2 meses. Y todos estos bonos que está buscando lo que hacen es aumentar la presión sobre los precios. Si hay poco producto y el bachaquero, para poner un tema sencillo, y el bachaquero que tiene 10 productos y hay 50 personas que se lo están pidiendo, entonces en vez de vender 1 kilo de harina en 120.000 bolívares, lo va a querer vender en 180. Y eso tiene un fenómeno de presión de los precios en esa informalidad, cuando el sector productivo real está vendiendo el producto en una fracción de eso, porque usted ve los precios marcados de los productos que lo están vendiendo los bachaqueros y eso es una cosa nada que ver. Y es una lógica que tú la ves esa informalidad, que tú tienes una presión de la demanda sobre bienes que no hay. Entonces, la única forma de abatir eso es controlando las políticas económicas del gobierno y aumentando la producción. Eso también se agrava por el hecho de que no hay divisas, no hay divisas desde el mes de agosto y la referencia se hace para valores de reposición a una divisa que es muy costosa. El gobierno a su vez aumenta los salarios mínimos y aumenta el costo laborales cuando tú cada vez produces menos, entonces cada vez producir algo se te hace más costoso. Es toda una mezcla de temas que hacen que la inflación vaya subiendo de forma progresiva. Pero la noticia es que eso se puede arreglar. Eso se puede arreglar y hay casos, y Latinoamérica acabó con eso, con economías serias, responsables, con gobiernos serios que manejaban la economía de forma profesional y no de forma política, que es lo que estamos viendo acá, que todo es un populismo, todo es regalar cosas para tener a la gente contenta cuando no se dan cuenta de que eso los está perjudicando más allá de beneficiarlos. ¿Han recibido ustedes o han podido al menos transarse en los sistemas cambiarios que existen en Venezuela actualmente, en el DICON? Bueno, el DICON está arrancando hoy. Tenemos muy bajas expectativas sobre el DICON porque es una oferta que va a ser sumamente limitada. No se sabe porque únicamente son los factores privados que puedan salir a vender. Entonces, si cualquier persona que necesite bolívares y quiera salir a vender $2, tiene que tomar una decisión. Si va por la vía del DICON, con la incertidumbre que eso tiene, o se busca un amigo que le dé unos bolívares y se los cambie en la informalidad, que es lo que sucede mucho en la actualidad. Entonces, es la informalidad ver tú este mecanismo que es bastante, que hasta ahora no se ve bastante claro qué oferta va a tener. Obviamente el mercado de divisas está totalmente seco, lo que pueda transarse en el DICON va a ser insuficiente, son unas cantidades para personas naturales bastante bajas y para las empresas mucho más aún, porque las empresas creo que son 320.000 euros por empresa por mes y eso es prácticamente para una empresa es una cantidad muy baja para poderla poner a producir en cantidades importantes. Hay sectores agroindustriales, por decirlo de alguna manera, que se tienen que importar insumos, porque ahorita no hay producción agrícola suficiente, un barco de trigo, un barco de maíz, un barco de cualquier otro insumo agroindustrial puede costar 10, 15 millones de dólares. Entonces, ¿cuántos meses tú tendrías que aplicar al DICON para poder recuperar 15 millones de dólares? Entonces, esas son las realidades que están ahí. Y al final del día, el DICON lo que te va a servir para fijar una tasa alta, más alta de los 10 bolívares o de los 3.500 que está hoy, y PDVSA va a poder vender el petróleo o cambiarlo en bolívares a una tasa mucho más alta, lo cual lo va a ayudar
desde el punto de vista fiscal a tener más bolívares para operar. Pero desde el punto de vista cambiario creo que el efecto va a ser muy poco. Se sigue hablando del petro como moneda que también puede ser transable. Se habla también del tema de la confianza. ¿Cree usted que esto pueda llegar a feliz términos, al menos el petro o la criptomoneda, como dentro del mismo diseño? Bueno, volvemos a lo mismo, el tema de la confianza. Yo creo primero que las monedas digitales es un boom que hay a nivel mundial en algunos países, pero también vemos como especialistas en esto, en otros, hasta un premio Nobel recientemente dijo que son una burbuja. De hecho, si uno ve el Bitcoin, que es la moneda virtual que más se transa, en diciembre valía $20,000 una unidad y ahorita está costando $10, $11,000. Tuvo una pérdida de casi el 50% de su valor. Y para eso tiene que haber confianza, y el gobierno simplemente para tratar de originar una confianza le originó un supuesto respaldo en reservas naturales. Pero una persona que compra un petro, ¿cómo va ahí después? Mira, dame un barril de petróleo para llevármelo para mi casa. Eso ¿cómo te comes eso? Mira, yo voy a buscar para allá, para la Guayana, unos diamantes para yo cobrar. O sea, eso es ficticio. Eso realmente hay que ver cuál es el nivel de confianza que eso va a generar, que lo veo muy poco. Ahora dicen algunos, no, es que vamos a pagar las prestaciones sociales con petro, y tú vas a ir con ese petro al mercado de Guaycaipuro para que te den un kilo de arroz y lo vas a pagar con petro. Entonces, realmente eso es medio ciencia ficción y no vemos muy claramente cómo eso puede funcionar y arreglar los problemas económicos venezolanos. Ya para finalizar, señor Larrazábal, no hay acuerdo aún en el proceso de diálogo en República Dominicana. Al parecer, lo que resulte de República Dominicana es lo que puede cambiar para los que nosotros venimos analizando durante esta entrevista. ¿Cómo ve usted el panorama político y económico si no se logran acuerdos, y cómo lo vería también si se lograse algún acuerdo, al menos con lo que se ha podido ver en República Dominicana con los factores que están allí? Bueno, nosotros siempre hemos sido proclives al diálogo porque hemos planteado que los países tienen que buscar sus soluciones por la vía del diálogo. La opción a no tener diálogo es la violencia, es la guerra. Uno ve casos como Centroamérica, que llegaron a guerras civiles y después de 40,000 muertos tuvieron que sentarse a dialogar. Nosotros esperemos que la sociedad pueda conseguir soluciones a sus problemas antes de tener episodios de violencia. Pero también vemos que hay una negativa del gobierno a buscar una solución pacífica, donde tratan de imponer un proceso electoral de forma anticipada, más allá de lo que dice la Constitución actual. La Constitución actual tiene unos plazos establecidos para tú tener un proceso electoral que el mismo gobierno no los está respetando. Entonces, eso no garantiza tener un proceso electoral transparente, serio, que le dé confianza a los votantes, que le dé confianza a los ciudadanos para ir a ese proceso. Y yo creo que eso es lo que está buscando el gobierno, crear esa desconfianza, crear ese proceso donde el ciudadano entonces se abstenga en ir a votar, donde no se den los plazos para que se puedan depurar los procesos electorales, para que se puedan corregir las grandes distorsiones que tenemos y que se han reportado en múltiples informes en las auditorías que hay, y simplemente se tenga un proceso apresurado donde el gobierno pueda garantizar su victoria. Y eso va también en entendido que yo creo que el gobierno está entendiendo que la economía cada vez está peor, cada vez se está poniendo en una situación, en esta hiperinflación que estamos ahorita, y mientras ellos tengan elecciones más retrasadas en el año, la economía y el ciudadano va a estar en unas peores condiciones y quieren tenerlas lo más rápido posible, a ver si con estos bonos, estos regalitos que están dando, la gente se contente. Pero yo creo que, bueno, el ciudadano tendrá que tomar su decisión en ese momento. Y en palabras de Carlos Larrazábal, quien por supuesto ha analizado todo el panorama económico nacional inmediato, ha hablado sobre el tema del DICOM. Hay una insuficiencia en divisas en el país para hacer confiables o creíbles al menos estas subastas que se tienen que dar. No son suficientes para reactivar la economía nacional. También ha hablado sobre esta reunión que debió darse, esta visita que debió darse de la delegación de la OIT. Hay que esperar hasta marzo a ver qué se determina dentro de este órgano tripartito que por supuesto también estaba analizando el tema sindical, empresarial y económico en Venezuela. Nosotros desde acá hacemos un alto en este contacto que estamos realizando con ustedes para BPI TV.